negociación, y eso lo vamos a ver cuando sigamos viendo la parte del plan MAT el día jueves, o del día, ¿qué día es que estamos viendo? Jueves, ¿verdad? El plan estratégico. Entonces, el jueves vamos a ver un poco esto, pero hoy quiero tal vez compartir con ustedes la necesidad urgente de conquistar los espacios. Acuérdense que Adán gobernaba sobre lo de arriba, sobre la tierra y lo que estaba en las aguas. Eso fue lo que negoció a cambio de ser como Dios. O sea, esa fue la negociación de Eva. Ya cuando Adán intervino en firmar, comiéndose el fruto, ya la negociación estaba muy adelantada, bien adelantada. Entonces, por eso a Eva fue que la llamaron primero para pedirle cuentas. Note qué manera de firmar ese contrato, ¿verdad? Porque habían varias maneras desde el Génesis. En el tiempo de Noemí, de Ruth, del libro de Ruth, no era comiendo un fruto que se firmaba un negocio, era dándose un zapato y dándoselo al otro. El zapato era la garantía de que habían hecho el negocio. En el tiempo de Abraham era partiendo en dos animales y pasaban los dos contratantes en medio. En el tiempo del Edén, seguramente la forma de cerrar un negocio era comer del fruto del bien y el mal, porque este negocio lo reconoció Dios. Entonces, si usted se come hoy un mango verde, no va a resultar que usted hizo un pacto, un negocio, ¿verdad? O maduro, pues el mango, déjelo, o una manzana. No va a haber ninguna repercusión legal, pero ¿por qué tuvo repercusión ahí? Porque esa era la manera de pactar, de negociar. Hacia eso condujeron a la pareja a negociar comiendo de un fruto. Bueno, ya con esto, esa mordida que le pegó a Adán, porque Eva comió, pero no estaba validado el pacto hasta que le dio a él. Dice, le dio también a su marido, porque esa era la validez, no era que ella firmara, porque ella no era el representante legal que recibió una delegación directamente de Dios. Ella sabía todo, pero por la transmisión del mensaje de su esposo. Entonces, el responsable realmente fue Adán de firmar ese contrato. En ese paquete que negociaron el gobierno de los espacios aéreos, la tierra y el mar. Todo estaba bajo el gobierno de Adán. No sé cómo era que Adán sin instrumentos de buceo podía gobernar a los animales de aguas profundas, pero seguramente tenía capacidad. No lo hubieran puesto a gobernar si no hubiera tenido dominio sobre los animales del aire, ¿no? Tenía dominio sobre ellos. ¿Quién sabe cuál sería el límite? Si hasta la esfera, la bóveda celeste o
no sé hasta dónde. Ese no lo conozco yo, pero las potestades que recibieron el poder, la autoridad cuando la entregó Adán, no están aquí. Están en el segundo cielo bajo, porque como que hay dos segundos cielos, porque ahí también está toda la creación angélica, los ejércitos, es el cuartel general del ejército de Dios, pero también es el ejército de las tinieblas, es su ubicación. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades y principados en las regiones celestiales. Esto quiere decir que quiere decir que probablemente Adán tenía alguna injerencia en esos lugares celestiales. No, o ya estaban ahí, pero ¿por qué no los despeñaron? Porque tenían derechos. El reino de las tinieblas funciona por reconocimiento, como las guerrillas en nuestros países en su tiempo funcionaban no por el Estado de Derecho del país donde estaban operando, sino por reconocimiento internacional. Y el reconocimiento internacional lo regulan los tratados internacionales, bilaterales. Entonces, por esos tratados era que no podían ni siquiera. Ustedes se acuerdan que a veces dicen los que fueron guerrilleros, dicen que ya los tenían agarrados, ya los tenían controlados ahí en WhatsApp y de repente daban la orden de retirada. Es porque los tratados no permitían ciertas cosas y los intereses tampoco podían, habían intereses de ambos lados, ¿no? Entonces, pero lo terrible del caso es que cuando Adán pecó, traspasó todos esos derechos. La administración del planeta. Y ya no le hicieron, ya no le obedecieron. E inmediatamente los animales ya no le obedecieron a él. Entonces, en cuanto lo sacaron del Edén, por eso es la tira cómica de Pedro Picapiedra, ¿verdad? Del tiempo de la era de piedra, los mazos, las cuevas, la forma es una tira cómica, como diciendo, así fue el hombre. Y así fue el hombre, pero no por evolución, sino porque lo sacaron de su señorío, de su gobierno, y lo sacaron como retribución de la negociación que hizo con el otro reino. Entonces, a partir de ahí le quitaron todo al hombre. De señor pasó a ser esclavo. Oiga, aquí hay solo dos posiciones: o es señor o es esclavo. Por eso es que el hombre no puede llegar a ser señor, ya perdió su señorío. Ahora puede llegar a tener una posición de gobierno si Cristo gobierna en él. No puede ser autónomo y gobernar en los ámbitos espirituales. Es Cristo conquistando, el postrer Adán conquistando los espacios a través de estos instrumentos. Nosotros no estamos aquí, hermano, para medio pasarla. No hemos entendido nuestro verdadero papel, ese es el punto, no lo hemos entendido. El papel que tenemos aquí es de extender el reino de Dios a través de la recuperación de espacios
y que todos los espacios tienen dueño. Es decir, todo lo que no lo tiene el reino de Dios, lo tiene el reino de las tinieblas. No hay espacios neutrales. Entonces, cuando uno llega a un país, yo recuerdo cuando entré a El Salvador, yo sentía que me iban a comer las potestades. Sentía una cantidad de operaciones, hermano, llegaban hasta la casa donde vivía, a decirme, andate de aquí. Yo les entendía bien y ponían la cara en la cortina y yo les miraba la cara en la cortina. Cuando volvía yo en sí, no había nada, pero se quedaba la presencia y la piel como de gallina. Entonces tenía pelo, sentía cuando el pelo se me ponía, ahora ya no, ¿verdad? Pero entonces, fíjese, esas eran operaciones reclamando esta plaza aquí en El Salvador. Esta obra no la abrimos con hombres, sino la abrió Dios primero conquistando los espacios arriba. Luego empezó a conquistar corazones. Saber cuánto tenía trabajando el Señor aquí, porque habían, creo que me dijeron 1800 misioneros cuando comenzó la guerra, y cuando yo vine había uno. Y ya iba de viaje y me preguntaron a mí, ¿y usted qué viene a hacer aquí? Me dijeron inmigración. A todos se fueron, ¿y usted qué viene a hacer aquí? Pues vengo a fundar una iglesia. Pues si todos los misioneros van para afuera, bienvenidos. Luego me aprobaron la residencia, luego. Siempre me trataron bien, esa gente es a mí. Bien, siempre. Entonces, pero es arriba la operación. Cuando uno llega a un pueblo, por ejemplo, a fundar una iglesia, no hay que ver a la gente a la que uno le va a hablar tanto, sino hay que ver quién es el patrono ahí, qué es lo que predomina en la zona, que si hay mucha hechicería, qué es lo que hay. Por ejemplo, hay zonas donde hay mucha prostitución. Entonces es precisamente, son los campos que uno debe cubrir en uno antes de quedarse para abrir una obra. Pues si no, es seguro que el francotirador le va a pegar justo en su especialidad. Esos son francotiradores. Tiran con pasiones, tiran de muchas maneras. Por eso es que hay gente que la manda a uno. Yo he tenido casos en algún país del mundo que la primera entrada solo a que le dieran estoy hablando en sentido figurado, en la frente. Ahí se quedó. Iba dañado de esa área y lo estudiaron cuando llegó. Lo vigilaron, lo revisaron y le encontraron qué debilidad llevaba. Ahí le pegaron. Entonces, hay gente que va muy débil de eso, por ejemplo, integridad. O le ofrecen oportunidades de crecer económicamente. Fácilmente, como va mal, va dañado, va discapacitado de esas áreas,
lo más seguro es que va a caer. Hay hogares que se van y tienen una gran dificultad íntima. Lo más seguro es que a caer van. En las potencias arriba revisan al misionero que va, lo revisan, lo siguen, lo observan. Acuérdese de Daniel, ¿se acuerda? Daniel dice que tenía 21 días de estar en ayuno y oración. Habían dos potestades sobre Media, el príncipe sobre Media y el príncipe de Persia. Era la misma nación, fíjese, pero eran dos reinos arriba. Arriba eran dos reinos y abajo era solo uno. Los distintos cambios abajo reflejaban lo de arriba. Habían dos señores arriba y le salieron a Miguel, a Gabriel, le salieron adelante y no lo dejaban pasar. Por 21 días lo detuvieron. Si a Daniel se tardaron 21 días para traerle una revelación, pues a nosotros no nos llegaría el correo nunca, hermano. Así como estamos, no nos llegaría el correo nunca. No. Nos quedaríamos cantando los timbres bien pegados, la dirección bien puesta, pero nunca llegó. Ni de aquí para allá, ni de allá para abajo. Porque esta es una doble. Entonces, por eso es que a veces cuando se manda a alguien hay que guardar muchas medidas de seguridad, porque algunos podrían restaurarse aquí, pero ya cuando están en el campo allá no los perdonan. Aquí porque hay quien los cubra. Es mucho más suave la vida cristiana en casa. Es como la vida de los hijos en la casa de los papás. Si están jóvenes, si quieren trabajan, y si no, pues pueden tomarse su tiempo, ¿verdad? Siempre comida hay, no hay problema, no se quedan sin comer. Ahí está papá que tiene que, ¿verdad? Pero así es en el ámbito espiritual. Entonces, cuando se sale a un campo de trabajo, hay que llevar las armas de nuestra milicia bien puestas. Y yo le estoy dando primicias de lo que estoy recibiendo para compartir en el Congreso de Dallas. Esto no solo se está grabando, ¿verdad? Solo se está grabando. Ay, y si no, estas son primicias. Estas son lo que estoy como viendo. Entonces, note que si las armas no van bien puestas, estas no son, cuando habla del casco, ¿cómo dice? ¿El qué? El yelmo del evangelio. Mire, si es cierto, los soldados romanos usaban yelmo, usaban una especie de gorra o casco de bronce con una rejilla aquí, con una rejilla. Pero cuando empezaban a pelear, hacían este movimiento, entonces les caía la rejilla y no les entraba la espada por los ojos. Entonces nosotros en el campo aquí en la casa puede ser que usted ande con las rejillas levantadas mirando de todo, pero allá en un territorio de guerra no se puede andar con la rejilla levantada porque le van a apoyar los ojos. ¿Qué es eso de apoyar los ojos? Ya me entendió, ¿verdad?
Si los ojos están enfermos y cuando empiezan a ver algo se embelezan y ya no se quitan de ahí. Entonces, note los pensamientos, cuando hablo del ponerse el casco, estoy hablando de establecer, de poner la mente humana en el altar y dejar que funcione la mente de Cristo. Ese es el casco, el yelmo de la salvación, es la conciencia mental, intelectual, racional, de que somos salvos y que ya no pensamos lo que pensábamos, sino ahora pensamos lo que Cristo piensa o deberíamos pensar. ¿Note? Que interesante, interesante. Entonces la mente se lo lleva uno para todos lados. Pero no solo, eso era lo que sucedía en los sacrificios. Fíjense que los sacrificios hay que revisarlos otra vez. Es probable que cuando terminemos estos planes estratégicos el año entrante agarremos los sacrificios, porque los sacrificios habría que revisarlos debido a que tienen una gran enseñanza en cada detalle de lo que hacían los sacerdotes, en cada detalle. Primero, lo primero que hacían era degollar el cordero, ¿sí? Lo degollaban, sacaban la sangre que iban a ocupar para rociarla. Y luego el resto se iba por una canalización que iba a dar al torrente de Cedrón, un río seco, un río que va a dar al desierto, bajaba al Mar Muerto en tiempo de invierno. Era como de aguas negras, pero ni agua pasa por ahí porque Israel es desierto, es desértico. Allá es más cara, vale $5 una botella de agua. Es más fácil comprar una Coca-Cola o cualquier otra cosa que una botella de agua. Y yo cometí el grave error de pedir a mi habitación una botella de agua. Yo le pagué los $5, pero no los entregó. Yo le pagué. Pero él pensó que yo le estaba dando una propina. Cuando me tocó pagar la cuenta, me cobraron las botellas de agua que pedía a la habitación. Allá es pecado pedir agua. Allá lo que hay que hacer es llevar si uno va de turista, hay que llevar su bote, su envase, y de repente cuando uno va a salir ya en la madrugada, en la mañana, usar el agua que le ponen a uno en la mesa, de los picheles, que de todos modos es agua reciclada. Cuando hablo de reciclada es aguas negras convertidas en agua limpia, pero uno sabe que está tomando, pues. En su mayoría ya no hay vertientes de agua por todos lados, no va a creer usted, no hay. Dicen que todo, ahí le ponen a uno un rótulo en el lavamanos: no consuma de esta agua. Eso es porque uno es una calidad inferior todavía. Y le están diciendo a uno: compre abajo, a $5 la botella. Por lo menos del pichel de agua que ponen en la mesa, puede uno llenar su botecito así con cuidado, de no botarla. Y se la lleva uno para el día porque no hay agua en ningún lado. Allá no le ponen una docena de botellas a uno adelante, no. Una botellita. Entonces, vamos entonces.
¿Qué era lo que hacían primero? Era cortarle, pelaban el cordero, lo pelaban y ya no se sabía quién era ese cordero. Es decir, el cordero cuando llegaba, o la ovejita, tenía nombre, porque el pastor las llama por su nombre y lo conocen y oyen su voz. O sea, todos los rebaños tenían la costumbre de ponerle nombre desde que nacían a cada oveja. A cada oveja el pastor se sabía, entre 1000 ovejas se sabía los nombres de todas, porque había estado cuando nacieron, ¿no? Por eso es la historia del buen pastor. No, eso no está por gusto. Entonces, cuando la llevaban al sacrificio, seguro que la lloraban, ¿verdad? Porque era la perfecta, ¿no? Era la que no tenía ningún defecto. Lo llevaban al sacrificio, pero cuando la pelaban ya no sabían quién era. Entonces, ese proceso es cuando nacemos de nuevo. Se supone que somos corderos de sacrificio y que lo primero que van a hacer es pelarnos. Así que cuando hablen mal de usted, no se enoje. A lo mejor están diciendo la verdad y uno ni cuenta se ha dado. Por ejemplo, dicen qué feo es, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué? Se pone uno enojado. Pero y si se va a ver al espejo, lo más seguro es que uno se ve guapo, ¿verdad? Guapísimo, ¿verdad? Uno se ve incomparable, pero no es la opinión de todos. Entonces, ya cuando lo han pelado a uno, pues ya no lo conocen. Y lo primero que le arrancaban era la cabeza, arrancada. Por eso es que duele, porque no es cortada con hacha, sino arrancada. Solo cortaban las coyunturas, las ligaduras que unen los huesos. Solo eso cortaban con la espadita de 2 filos que dice Hebreos 4:12. Y arrancaban el pedazo y ponían primero la cabeza. Que lo primero que uno debe modificar es su manera de pensar. Lo primero. Es lo primero. Es la parte más delicada, ¿no? Es la parte donde el diablo o Dios tiene un laboratorio, buen taller donde se elaboran todos los proyectos, o para el reino de las tinieblas o para el reino de Dios. Entonces esto debe ser cubierto de inmediato. Hay que poner en eso consiste ser uno sacerdote, en que uno mismo se ofrece por pedazos sobre el fuego del altar. Por ejemplo, yo no sé qué hubiera tenido que poner un compañero que tenía un compañero que era gerente de un departamento y siempre andaba bien trajeado con casimires ingleses, o sea, trajes caros, pero tenía cleptomanía. ¿Qué es la cleptomanía? Es la maña de robar. Era cleptómano, pero cleptómano enfermo y apasionado. Era tan apasionado que cuando encontraba una llave de mecánico llena de grasa, se la metía entre el saco de casimir inglés. Por eso cuando Héctor se llamaba, ya como ya se murió, ya no tengo yo problema hasta tenía como 60, 70 años cuando yo trabajaba ahí. Seguro que ya no está vivo, pero
cuando Héctor venía, cuando don Héctor, porque así le decían todos, era gerente de un departamento, cuando don Héctor venía, decían todos, charros, 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 o aguas, 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 ya sabían que era de recoger antes de que él llegara, porque algo se llevaba de los mecánicos. Y él arriba, él era el gerente, pero se llevaba algo. Llegó al extremo de robarse los focos, hirviendo calientes, los quitaba de las extensiones y se los metía entre la bolsa. Yo no sé cómo no agarró fuego un día, porque esos, sobre todo los de antes, los de ahora tienen mucho mejor calidad, pero los de antes tocar una cosa esa como tocar una brasa. Pues se los echaba a la bolsa, se robaba todo lo que ponía. Entonces él, si se hubiera convertido, hubiera tenido que poner primero de todos modos la cabeza, porque por aquí pasaban las órdenes a las manos, ¿no? Y después sus manos, que eran las que tenían la legislación cleptómana. Todo lo que él miraba, aunque no le fuera a servir, se lo robaba. Y lo sabía el gerente general, lo sabían todos. Pero como tenía años de trabajar ahí, no lo despedían. Y era de confianza, digamos. Confianza uno así, usted. Confianza uno así, se les acababa cualquier cosa se llevaba. Siempre, 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 siempre. Yo creo que todos los días se llevaba algo de la comida para su casa. Entonces, ¿qué hubiera tenido que entregar? Las manos, ¿verdad? Porque si va a una iglesia donde se recoge dinero, donde a veces los hermanos, por confianza, cuando van a dar su diezmo y no está abierto, le dicen a uno, mire hermano, me lo mete por favor al alfolí, no voy a venir el domingo. Imagínense, un cleptómano, ¿qué hace? Se lo lleva, todo lo que agarre, todo lo que pueda. Y imagínense una persona que tiene ese hábito. En el pastorado se tiene acceso, debe ir vestido con esto, con integridad. Si no, a que lo descubran, va. Imagínense, Judas era cleptómano, Judas era ladrón. Robarle a Dios así tan en carne, pues, porque el Señor estaba ahí. Es un atrevimiento serio delante de tanta lumbrera que tenía alrededor. ¿Será que él no se daba cuenta que todos sabían que era ladrón? Y el Señor lo decía, pero nunca lo despidió. Extraño. Entonces, esas partes del cuerpo que están más dañadas son las que se deben priorizar en la entrega. Deben priorizarse en la entrega, porque uno va a pelear una guerra peor que la de Ucrania y Rusia. No es una guerra que yo creo que usted tenga una idea cosmológica de las dimensiones de esa guerra, donde no hay armas que truenen. ¿Sabe por qué se da uno cuenta que hay guerra? Porque truenan las armas. Hay estallidos, hay humo, hay balazos, hay llamas, hay humo de todo. Hay destrucción de cosas físicas. Pero en estas guerras no se ven las cosas, no se ve nada físico destruido. Esto viene después, ¿verdad? Pero como resultado de una victoria del enemigo.
Pues estas son guerras de magnitudes gravísimas, hermano. Cuando usted ve que alguien es libre aquí, deberíamos pegar una gritada nosotros, una gritación que llegue hasta el cielo, porque eso no lo puede hacer nadie. ¿Quién puede hacer algo así, hermano? ¿Con qué mecanismos? ¿Con qué arma? ¿Servirá un misil para liberar a una persona que está cautiva? No, hombre, no funciona. Mata uno a la persona y el otro se va, tranquilo. Logró su objetivo. Entonces, note usted la dimensión de estas cosas. Por eso cuando uno va a un campo de batalla, a mí me hicieron entrar en una escuela de preparación previa a venir aquí. No, escuela, eso es bueno también, desde luego que es bueno, pero no, a mí me mandaron a un lugar donde yo creo que el diablo tenía una oficina ahí. Ha de haber tenido una representación ahí porque, bueno, estaba, la colonia era un desierto, era una colonia sin vida, de un área marginal de Guatemala. La gente no, los hermanitos que estaban ahí no tenían trabajo ninguno. La iglesia crecía y se iban los hermanos de ahí para otros lugares a vivir porque no prosperaba nada ahí, nada. Cuando empezamos a pelear las batallas nosotros y nos vimos confrontados, nos vimos como cercados, así como la terminología que hablan de la guerra, ¿verdad? Cercados. O salíamos o peleábamos y moríamos peleando. Hubo enfrentamientos ahí de calibres, hermano, fuera de lo normal. Toda la gente estaba intervenida, pero todita. Hubo una noche que Dios me dio una palabra. Dios me dio una palabra, a mí no se me olvida, me dio la circuncisión del corazón. Y esa noche comenzamos el culto a las 7:30. Eran las 12. La gente no estaba derramando su alma, estaba siendo libre. Después de las 12 de la noche, se quedaron los diáconos, recogieron todas las sillas, las fueron a lavar y después lavaron todo el piso de toda la iglesia. Salieron de madrugada de ahí. Ahí empezaron los golpes al reino de las tinieblas, pero no lográbamos darle la vuelta. Era demasiado fuerte. Hasta que íbamos a inaugurar la iglesia, hicimos una campaña y el hermano que invitamos era muy usado en asuntos proféticos. Era muy sano en ese tiempo. Después se arruinó, pero era muy sano. Y tuvo una visión y vio que unos brujos estaban enterrando una gallina negra en la entrada de la colonia, en el pie de un árbol, y sentenciando. Ahí habían probado abrir obras las asambleas, el príncipe de paz, los apóstoles y profetas de aquí. Todas las misiones habían ido a querer abrir obra ahí y salieron huyendo. Les conté la otra vez que esperar que los jóvenes de la iglesia que le llamaban la central llegaran a un evento, a una de las filiales, era de esperar un año. Al fin llegó el año. Yo fui a hacer cola, a esperar el año ahí, a la programación, llegó el año
Y cuando ellos entraron en los buses, se fue la luz en toda la colonia. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Nos vamos, hermano, que no se puede hacer nada. Se fueron. Solo salieron, solo pasaron por donde estaba la gallina enterrada. ¡Pum! Se vino la luz. Un día después de la campaña donde se descubrió, nosotros íbamos todos los viernes, nosotros buscamos a Dios, hermano, de veras. A mí me aflige cuando miro el grupo que viene, los mismos vienen al ayuno. Me aflige el número, hermano. Es que lo que pasa es que no tenemos conciencia de en medio de qué estamos. No hay conciencia, si no estaríamos contra la pared, hermano. Nosotros nos íbamos a las 4 de la mañana, allá con ese frío que hace, a veces debajo del agua, a tomar el bus, como a 4 o 5 cuadras de la casa, y después 1 hora de bus para llegar a donde teníamos un discipulado a las 5 de la mañana. De 5 a 7 era el discipulado. Nos tirábamos a derramar nuestra alma ahí. El día siguiente que se terminó esa campaña de preinauguración, y salimos con mi esposa a tomar el bus. ¿Sabe qué encontramos? A los brujos enterrando otra gallina. Ahí estaban, así mire, dándole vueltas al palo y con el hoyo ahí y la gallina ahí, ya sacrificada. Pero yo no la fui a revisar si ya estaba sacrificado o no. Nos pasamos como que no era con nosotros. Era de madrugada, de noche. No podíamos, ¿qué les íbamos a decir? Pero ya había salido a luz. Ya no funcionó. Pero se dieron cuenta. Les informaron que habíamos anulado el que estaba. Por eso fueron a hacer otro. Ellos están, hermano, cientos de kilómetros adelante de nosotros. Ellos saben que hablamos nosotros, qué hacemos. ¿Saben? Un día le llegó uno a un hermano pastor, un chamán de esos, a un hermano pastor aquí en El Salvador. Le llegó y le dijo, mira, le dijo, quiero hablar, o mire, le dijo, quiero hablar con usted, pastor. Sí, le dijo, hable. ¿Y por qué en Nuevo Pacto nos están sentenciando a muerte? Yo soy brujo. Me hallaba que contestarle, el hermano se espantó, pues. Se animan, o sea, ellos oyen parte de nuestras oraciones. Ellos manejan demonios que oyen, que vienen al culto, y nosotros ni cuenta nos damos. No tanto zancudos, pero los grandes zancudones que están arriba no los vemos. Aquí es de pelear una gran batalla. ¿Por qué cree usted que después de la pandemia la gente se quedó en su casa y ya no vino a la iglesia? Porque nos doblegaron, nos ganaron la batalla en ese tiempo que nos estuvimos callados, mirando televisión, mirando series, llenándonos la cabeza de basura. Nos ganaron la guerra, nos ganaron las batallas esos 3 años. Entonces, démosle gracias a Dios por los que estamos aquí. Somos sobrevivientes. Muchos ya no regresaron, hermano, ni van a regresar. Y aunque uno les llame, yo tuve que decirle a una persona que le llamaba seguido y que le mandaba mensajes y mensajes y mensajes, le tuve que decir, perdone,
ya no le voy a mandar mensajes porque yo siento que ya la aburrí. No le voy a mandar mensajes, pero la extrañamos en la iglesia. Más de año y medio de estarle mandando mensajes. Ya no reaccionó. Pero cedimos el terreno conquistado y se posicionaron otra vez en las regiones que nosotros teníamos bajo control en el nombre de Jesucristo. Porque nos quedamos callados. No funcionamos. Imagínese usted que orábamos nosotros, nos levantábamos tiritando del frío, porque no podíamos orar dentro de la casa porque se despertaban todos. Allá en Dallas, en Denton, allá el frío es a -0, menos de 0. Nos levantábamos, un calentador así grande que compró Daniel, era como nada. En el garage orábamos temblando así, orábamos. 10, 15 personas conectadas, hermano. En terrenos como estos, donde no hay frío, no hay nada. No, yo pensé que se había acabado la iglesia, fíjese, hermano. Pensé que se había acabado. Esto es para una iglesia que estaba ardiendo. ¿Qué tal las iglesias que son más parecen una refri que iglesia? Entonces, hermano, nos levantábamos los tres, los que podíamos levantarnos, a veces con un montón de cosas encima, ¿verdad? Para taparnos. Por ejemplo, ahorita la temperatura en Denton, en Dallas, está a 105. Estamos hablando de ¿cuántos será el equivalente? Está como arriba de San Miguel, arriba de Usulután, como 3, 4 grados, 40 grados, ¿verdad? 40 grados. Y en el tiempo del invierno cae un poquito de agua, deja una posita, amanece hielo. Y en el verano estaban diciendo que habían prohibido que los trabajadores latinos, que son los únicos que hay afuera a la intemperie, los que aguantan, tomen agua en la hora del trabajo. Tomen un tiempo para hidratarse. Eso era de ley, pero le quitaron esa ley. Pero los jefes que están en la sombrita dicen: no, yo dejo que se rehidrate porque no se me mueren. Es el tope de las dos cosas. Nosotros nos levantábamos a esa hora, pero unos cuantos, pocos, estaban conectados. Poco. Yo sabía la situación, yo sabía parte de la situación, pero cuando vine, ya por eso decidí más permanecer aquí, porque noté riesgo de que el tronco se secara. Cuando se seca el tronco es asunto de trámite, se secan también las ramas. Entonces me vine a trabajar con el tronco, pero pues yo espero su auxilio más de lo que ya ha hecho, porque esto es de darle la vuelta de nuevo a los que nos ganaron el pulso, nos botaron el brazo en los tiempos en que nos descuidamos, nos dormimos exageradamente.
No podíamos ni salir, estábamos encerrados. Yo pasé una parte aquí, pero tampoco buscábamos a Dios. Eso fue el asunto. Un asunto muy, muy grave. Entonces los espacios, los países tienen dos dueños, o Dios o el diablo. No hay otro. Hay solo dos señores. Que el presidente del tal de Guatemala es el más grande. No, solo hay dos señores. Nada más. Dos señores. Y ahí es donde uno debe decidir a quién servirle. Debe uno decidir a quién servirle. Ahora, hay dos niveles en los cuales uno puede trabajar. El primero, está uno en la iglesia porque no se opone al mensaje del evangelio. No se opone. Pero tampoco obedece o se mete en ese mensaje. Entonces está adentro porque no se opone, pero no se mete. Yo creo que es la posición neutra de la mayoría del cristianismo en el mundo. No le causa ningún daño al reino de las tinieblas. No es aliado, no está bajo su gobierno, pero está produciendo en abundancia obras de la carne, porque eso no se pueden evitar cuando uno está bajo estado neutral. Por eso yo les he dicho siempre que el estacionamiento es un peligro mortal. ¿Por qué es un peligro mortal? Porque no está uno sirviéndole al diablo, pero está produciendo obras de la carne. Esa producción no la puede uno detener sino por el fuego del Espíritu, y de otra manera no se puede. No se puede. Y hay mucho trabajo de la carne, mucha obra de la carne que uno ni cuenta se da. Porque si usted se acuerda, en ese texto que las describen en Gálatas, ¿dónde es? ¿En Corintios? ¿Dónde es donde dice Gálatas? Es, ¿verdad? 5, 19 y 20. Vale, lo dice, y cosas semejantes. Entonces las cosas semejantes no están nombradas ahí, pero esas cosas semejantes serán, saber cuántas serán. Entonces necesitamos despertar a una realidad. Estamos en un terreno, diríamos así como estaban los ejércitos de Rusia. Estamos en un terreno invadido por el reino de las tinieblas, pero allá no fue cedido. Aquí sí fue cedido legalmente. Por eso se atrevió el diablo. Fíjate, el diablo, él personalmente se atrevió a decirle a Jesús: no te acontezca ir a la cruz. En otras palabras, ¿sabes una cosa? Todos esos reinos que ves aquí, a mí me fueron entregados. Y yo se los doy al que yo quiero. Te los puedo dar a ti si postrado me adoras un momento, solo un ratito. Postrado y adorando. Y te los doy y no hay cruz. Qué negocio, ¿no? Por eso nuestro Señor Jesucristo merece de veras un reconocimiento superlativo, hermano, grande, porque Él estaba igual que nosotros, en posición de hombre, siendo tentado en todo, pero no cedió en nada. No cedió en nada.
siendo tentado en todo, pero sin pecado, dice la Biblia. O sea, no cedió. Pudo haber cedido, ¿no? ¿Quién le hubiera podido ayudar ante semejantes tentaciones? Saber que cuántas más. Pero esas 3 entrevistas fueron con el mismo diablo, con el príncipe de este mundo, con el que tiene la mayoría del dominio sobre este planeta. ¿Por qué cree usted que hay tanta guerra? ¿Por qué cree usted que hay tanta matazón? ¿Por qué cree usted que la tierra está convertida en un desierto? ¿Por qué cree usted todo eso? Ese es un, como le dijera yo, un panorama sombrío, ¿no? Terrible. Es porque hay quien gobierne. Y el diablo puso el mundo como un desierto ya una vez. Probablemente antes de Noé, antes de Adán. Porque le dice, este es el que puso al mundo como un desierto. No sé si se refería a lo histórico o a lo escatológico, cualquiera de las dos posiciones. Las dos tienen vigencia, teológicamente hablando, pero yo pienso que tiene más evidencia histórica que escatológica. Ahorita sí lo está poniendo como un desierto. Dice que solo hay agua para el 2030, hermano. Así dijeron. Es probable que no, pero ya ni llueve, hermano. Ni los zompopos salieron en mayo, fíjese. A mí me asustó que no salieran en mayo, fíjese. Salieron, por poco salen en mi cumpleaños. ¿Qué tiene que ver los zompopos conmigo? ¿Qué tengo yo con ellos? Entonces, hermano, esto de ponernos. Es probable que no nos dé tiempo a ir a una misión. Puede ser que el Señor ya venga, pero de todos modos tenemos que estar preparados, porque si estamos en un lugar neutral, es muy probable que necesitemos otra zarandeada, además de las que ya nos dio, y que nos dejen aquí para trabajarnos en medio de la tribulación. Y la tribulación es para salvar lo que se quedó de la iglesia y rescatar a Israel como nación, pero va a ser nada más un remanente, como el arca de Noé, que solo 8 pasaron de un orden mundial a otro. Y hoy usted todos los días del nuevo orden mundial, todos los días oye usted del fin del mundo, todos los días. Es increíble. Nos están avisando, nos están informando, pero cuesta despertar, hermano. Hay que hacer un esfuerzo. Por eso dice la Biblia, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos, de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto es como, está uno vivo, pero está entre los muertos, contado entre los muertos. No le están alumbrando, no miran nada. Entonces, esto es un tiempo muy crucial, hermano. Crucial. No me gusta mucho mencionarlo, porque yo sé que hay gente que tiene temor. Y el temor no es como saludable, pero tengo que decirles la verdad, hermano. Si no, ahí se acaba todo.
Muy bien, vamos a orar un rato, vamos a orar un ratito, un tiempecito ahí. Ahí vamos a pedirle al Señor misericordia, hermano, es un momento. Vaya pensando que de repente en su casa, sobre su casa, a las vecindades, ¿qué sabe uno que hay? Tenemos que ampliar el espacio. Si en la casa hay muchos roces, mucho mal ambiente, lo más seguro es que hay algún personaje ahí viviendo. Recuerdo que fui a una mansión, me llamó, había una pariente que asistía aquí y me dijo, mire, vaya por favor a ayudar a mi hija porque dice que siente ella miedo en una mansión, hermano. Y fui yo y le dije, bueno, vamos a orar habitación por habitación, eran como 16 habitaciones, más 20. Oramos en todas las habitaciones, una por una en las salas, había como 4 o 5 salas. Oramos en todas, la cocina, y después nos fuimos al cuarto de servicio donde estaban las jovencitas que trabajaban con ella, trabajaban 3. Solo entré yo ahí estaba. En el cuarto de servicio estaba. Como ellas se habían ido, era domingo, no estaban ahí. Le dije, ahorita aprovechemos para ver qué tienen. Revísele qué tienen. Hágalo usted. Usted es la dueña de la casa. Y le empezó a levantar los colchones, candelas, talismanes, santos, de todo tenían ahí. Ahí hacían sus hechicerías en la casa. Eso era. ¿Cómo no iban a salir donde iban ellas? Ahí iban los personajes. Como eso no se ve. No se ven, hermano, pero ¿qué dice si se viene adelante y hacemos un poquito de memoria cómo está el ambiente en la casa? Si los niños tienen miedo. Ahora le voy a decir que si el derecho se lo cedimos nosotros, no estaba en la casa sino nosotros, aunque nos cambiemos de casa va a seguir igual. Va a seguir igual. Quitémonos de encima toda injerencia satánica, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús.
voy a sugerir una oración, pero con todo nuestro corazón. Renunciemos al servicio, a cualquier servicio que le estemos prestando a Satanás inconscientemente. Vamos, yo se lo sugiero que la hagamos. Quitémonos ese yugo de encima en el nombre de Jesucristo. Puede ser de muchas formas. Tiene una variedad de servicios a los que uno le puede prestar, que uno ni cuenta se da. A veces uno cree que está sirviéndole a Dios, pero no. Tiene un corazón a lo mejor enfermo, amargado. Levantemos que el amor, levantemos que el amor, levantemos que el amor, levantemos que el amor. Hable, renuncie en el nombre de Jesús. Renuncie. Si logramos botar ese yugo hoy botamos ese yugo en el nombre de Jesucristo. Quebramos ese yugo. Quebramos ese yugo. Quebramos ese yugo en el nombre de Jesucristo. Renunciamos a ese yugo en el nombre de Jesucristo. Renunciamos a ese yugo de esclavitud en el nombre de Jesucristo. Señor, esas tristezas enfermizas, esas ansiedades de enfermedad, Señor, también ahora renunciamos en el nombre de Jesucristo. Esas enfermedades recurrentes en el nombre de Jesucristo, ahora en el nombre de Jesús. Esas depresiones en el nombre de Jesucristo, renunciamos a esa amargura que hay en nuestro corazón. Renunciamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque escrito está. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Escrito está. Para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos a presentar, Señor, una renuncia. Señor, una renuncia completa, Señor, irrevocable al servicio de las tinieblas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús renunciamos a todo servicio al reino de las tinieblas. En el nombre de Jesús renunciamos, presentamos la renuncia. En el nombre de Jesús presentamos la renuncia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Presentamos una renuncia irrevocable hoy. Irrevocable. Toda amargura en el nombre de Jesús se va. Todo resentimiento. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quebramos el yugo de esclavitud. Quebramos el yugo de esclavitud. Notificamos que no serviremos más a las tinieblas. Y te cedemos a ti, Señor, toda la atención, todo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien sea honra, gloria, desde ahora y para siempre. Ofrecemos nuestro servicio pleno al reino de la luz, al reino de la luz, al reino de la luz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Solo quiero decirles que estos enfrentamientos pequeñitos que tenemos solo es para enseñarle cómo hacerlo. Esto es para que lo vaya a hacer en su casa, para que se meta al baño, al dormitorio, donde esté solo, y pelee ahí su propia batalla. No hay mejor victoria que la que se gana en el propio terreno, ahí en el terreno, porque si no lo van a estar esperando cuando llegue. Aleluya. Muy bien, vamos a prepararnos para ofrendar, hermanos, mientras mis hermanos siguen ahí.